Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para dar por finalizada esta semana, por lo menos laboralmente hablando, de lunes a viernes, y lo vamos a hacer de la mejor manera que sabemos, que es compartiendo la palabra del Señor. Nosotros siempre obedecemos a lo que el Señor nos enseña en la Biblia cuando dice escudriñar las Escrituras, siempre buscar al Señor de mañana. Dice la Biblia que le hallan los que temprano le buscan, y así nosotros queremos hacer cada mañana siendo fieles a nuestro tiempo con Dios. Hoy vamos a leer dos versículos que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículos 17 y 18, que dice así: Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Versículo 18. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús está advirtiendo a sus discípulos de lo que a partir de ahora van a tener que enfrentar por el simplemente hecho de que van a comenzar a predicar la palabra. Bueno, ya vimos ayer cómo el Señor les dijo que ellos iban a ser como ovejas en medio de lobos, pero a su vez tenían que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y en este versículo, o en estos versículos, la advertencia es para que se guarden de los hombres, porque los iban a entregar y azotar. Fíjate los verbos que usa el Señor en estos dos versículos: os entregarán, os azotarán y seréis llevados. Créeme que son unos verbos muy duros, donde estoy prácticamente seguro que muchos de los discípulos de hoy en día no pagarían este precio por servir al Señor. Hoy en día parece que servir al Señor es algo, ¿cómo lo diría?, liviano. Pero cuando vamos a la Biblia y nos encontramos pasajes como estos y otros tantos más, nos damos cuenta que servir al Señor muchas veces ocasiona sufrimiento. Bueno, de hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a Timoteo, la segunda carta en el capítulo 2 y versículo 3, dice que él iba a tener que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo que es. Un verdadero siervo de Dios sabe que el sufrimiento puede ser parte del servicio. Y atento a esto que te voy a explicar. Cuando Jesús resucita, después de haber estado muerto por 3 días, la Biblia enseña cómo pasó 40 días en la tierra con los discípulos. Y justo antes de ascender al cielo, les dijo en ese famoso pasaje que todos conocemos de Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a pesar de ser uno de los textos más conocidos de toda la Biblia, creo, sin miedo a equivocarme, que también es uno de los textos peores interpretados de toda la Biblia. Cada vez que nosotros leemos este pasaje, no sé por qué, pero nos enfocamos en que íbamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y sí, yo estoy de acuerdo que esto hay que resaltarlo porque es una promesa maravillosa de parte de Dios. Pero la pregunta es, ¿para qué es ese poder que el Espíritu Santo nos da? El texto dice que es para ser testigos. Y cuando uno estudia esta palabra en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el idioma griego, se va a encontrar con la palabra martus, que significa literalmente mártir. Es decir, que el Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos el poder y la capacidad de ser mártires. Un mártir es una persona que sufre o incluso muere por defender su fe. Así que el Espíritu Santo, cuando viene sobre nuestra vida, es para darnos el poder, darnos la capacidad de aguantar incluso el martirio, el sufrimiento. Jesús dijo a los primeros discípulos que iban a ser entregados a los concilios. Les dijo que iban a ser azotados en sus sinagogas y les dijo que iban a ser llevados aún delante de gobernantes y de los reyes, por el simplemente hecho de predicar la palabra de Dios. Ahora, yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Estarías dispuesta a aguantar semejante sufrimiento por servir a Dios? ¿Cuál es tu límite? ¿Hasta qué límite estás dispuesto a sufrir por el Señor? Mira, en unos tiempos como los que estamos viviendo, donde el evangelio que se está predicando hoy en día
Bueno, está totalmente distorsionado, corrompido, donde creo que la única finalidad del Evangelio parece que es únicamente nuestra bendición, donde las predicaciones parecen más, honestamente, charlas motivacionales que enseñanzas bíblicas. Creo que se están creando y formando discípulos del Señor que no están dispuestos a aguantar ni el más mínimo sufrimiento por el Señor. Pero entendamos algo todavía aún más profundo. ¿Por qué el Señor permite nuestro sufrimiento? ¿Por qué el Señor permite que se nos entreguen a los concilios, que se nos azoten en las sinagogas y que seamos llevados delante de reyes o gobernantes? Bueno, todo esto tiene un fin y es para poder testificar a todos aquellos que nos hacen mal. Jesús dijo en el final del versículo 18 que todo esto ocurriría para testimonio a ellos y a los gentiles. Si cuando nosotros estamos siendo perseguidos, estamos recibiendo menosprecios o estamos recibiendo cualquier tipo de persecución, sabemos comportarnos como el Señor ya nos ha enseñado en el versículo anterior, que es con prudencia, con sencillez, te garantizo que vamos a ser capaces de testificar a todos aquellos que nos quieren o nos están haciendo el mal. Está claro que este pasaje está hablando única y específicamente a los 12 discípulos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando nosotros estudiemos el libro de los Hechos, Dios mediante, nos vamos a dar cuenta cómo esto ocurrió tal cual Jesús lo está diciendo aquí. Pero esto también nos sirve de enseñanza para todos nosotros, los discípulos actuales. Es muy probable que a nosotros, pues qué sé yo, no nos entreguen a concilios, que no se nos azoten en sinagogas y tampoco que seamos llevados ante reyes o ante gobernantes. Pero lo que sí es muy posible, muy probable, es que suframos por nuestro servicio a Dios. Y cuando sufrimos por ser cristianos, te garantizo que lo último que tenemos que hacer es levantar nuestra bandera de los derechos o intentar defendernos. Y muchísimo menos lo que tenemos que hacer es arremeter contra el que nos hace daño. Jesús nos está advirtiendo que en estos momentos difíciles lo que nosotros tenemos que hacer es guardar la compostura y dar un verdadero testimonio de que somos hijos de Dios. Cada vez que recibas un ataque por ser cristiano, en vez de estar pensando en cómo devolver el golpe a esa persona, piensa en cómo puedes testificar a esa persona que te ha hecho daño. Piensa en cómo hacer que ese agresor o agresora pueda conocer de Jesús. Yo sé que es muy difícil, pero es lo que nos está enseñando nuestro Dios. Pablo dijo cuando escribió su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 4, que las armas de Dios, las armas que Dios nos ha dado, no son carnales, no son mundanas, sino poderosas. Nosotros no actuamos como actúa la gente del mundo. Nosotros actuamos de una manera diferente. Actuamos usando las armas de nuestra milicia, que es la oración. Sé que muchas veces nos da ganas de arremeter contra todos aquellos que nos hacen mal. Pero eso sería caer en la trampa. Eso sería actuar igual que ellos. Y déjame decirte que si tú eres un verdadero hijo o hija de Dios, entonces tú eres diferente. Así que da testimonio a todos aquellos que te están haciendo sufrir, porque el Espíritu Santo te ha dado la capacidad de aguantar ese sufrimiento. Puedes más de lo que crees, porque el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque de verdad que eres bueno, Señor. Eres hermoso, eres precioso. Eres tan bueno con nosotros. A pesar de nuestra maldad, tú siempre estás ahí con nosotros, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, y bendecir por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Señor, guárdanos y bendícenos en el día de hoy, no solamente hoy, sino en todo el fin de semana que tenemos por delante, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio. Nos vemos el próximo lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor, aprendiendo de este precioso evangelio de Mateo. Y como cada viernes te digo, te animo, te exhorto, te empujo, todo lo que tú quieras, todos los verbos que tú quieras usar, pero por favor, congrégate. Sal de tu comodidad, deja las excusas. No hay argumento válido frente a esto. Congrégate. El domingo levántate, ve a tu iglesia y adora a Dios en comunidad.
Si eres parte de la iglesia virtual, hazlo virtualmente. Pero si no, busca una iglesia local y congrégate. No pongas excusas. Sé que estás cansado, estás cansada, es tu único día libre, todo lo que tú quieras. Pero el mandamiento es que nos congreguemos. Amén. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.